Hola, bienvenidos a esta serie de videos acerca del programa de MakerStation Connect Edition. En esta oportunidad vamos a observar las herramientas de circunferencias y arcos. Bien, entonces, si nosotros deseamos realizar arcos, nosotros tenemos esta opción específicamente para realizar diferentes tipos de arcos. Si nosotros hacemos un clic en esta pestaña, nos muestra todas las diferentes clases de arcos que se pueden realizar. Por ejemplo, en la primera opción nos dice colocar un arco. Si nosotros seleccionamos la primera opción, en nuestra ventana flotante nos aparecen todas las opciones específicas para crear, para producir nuestro arco. Por ejemplo, aquí nos indica el método con el que vamos a empezar a trabajar. Si nosotros desplegamos esta pestaña, podemos ver que tenemos 4 diferentes métodos. El primero que está por defecto seleccionado es el de un punto de inicio y luego establecer el centro. Después establecer el centro e iniciar con un punto de inicio. Tenemos otras dos formas más, que sería el de un punto de inicio, un punto medio y un punto final. El de punto de inicio, el punto final y luego el punto del medio. Entonces veamos las 4 opciones. Primero, con la opción de punto de inicio y un centro. Nosotros colocamos el punto de inicio y ustedes pueden ver que nos está preguntando en dónde queremos que sea el centro de nuestro arco. Entonces, si nosotros indicamos que sea, por ejemplo, en este lugar, nos indica cuál va a ser el sentido de nuestro arco, ¿no? Cuál va a ser la longitud de nuestro arco. Entonces, nosotros podemos ir desplegándonos hacia la izquierda o hacia la derecha y se va a ir creando nuestro arco según nuestra necesidad. Entonces, si yo deseo que fuera en este punto final, hago un clic y se termina esa herramienta, ese comando específico de la creación de un arco. Ustedes deben notar que es muy diferente esta opción de la opción que habíamos visto en la anterior sesión de colocar una Smart Line con tipo arco, porque en el tipo de Smart Line nosotros indicamos un punto de inicio y indicamos lo que sería el punto del centro, y siempre sería esa herramienta o ese tipo de arcos, ¿no? De creación de arcos. Entonces no nos permite otro tipo de creaciones de arcos, como lo sería con la herramienta específica de arcos. Entonces, habiendo visto la primera opción o el primer método, podemos pasar al siguiente, que sería el del punto del centro, y especificar lo que sería el radio de nuestro arco. Entonces, si nosotros deseamos desde aquí, podemos indicarle hasta donde deseamos nuestro arco y se termina la opción de arcos. También tienen que notar ustedes que al momento de estar seleccionando cada una de estas herramientas, como se había mencionado en las primeras sesiones, hasta que tú no ingreses a la herramienta de Element Selection, el cursor continuaría con la herramienta seleccionada. Por decirles, si yo vuelvo a crear este arco, pueden notar que ustedes siguen en la herramienta de colocación de arcos. No ha vuelto a la opción del Element Selection por defecto. Ustedes deben seleccionar el Element Selection.
Si tú no deseas estar regresando continuamente a esta opción del Element Selection, puedes recordar que presionando la tecla de espacio tienes un pop-up que te muestra las herramientas más rápidas y más necesarias para el flujo de trabajo. En este caso sería el Element Selection, que también tiene una abreviatura, una tecla de acceso rápida, que sería en este caso la letra Q. Entonces inmediatamente vuelve a el Element Selection. Bien, sigamos viendo los métodos de colocación de arcos. Vemos entonces el tercer método, que sería el punto de inicio, el punto medio y el punto final. En esta situación sería punto de inicio, donde queremos el punto medio y donde queremos el punto final. Y podemos ver que a medida que nosotros vamos buscando en donde deseamos colocar el punto final, nuestro radio va a ir modificándose. Entonces, por ejemplo, podemos colocar en esta posición y ya tenemos nuestro arco definido. En el último método tenemos punto de inicio, el punto final y el punto medio. Entonces indicamos el punto de inicio, indicamos el punto final y vamos a indicar el punto del medio. Entonces, según al punto o al lugar donde nosotros estemos ubicando nuestro punto medio, nuestro radio, nuestra longitud de arco también, nuestra longitud del arco va a ir cambiando. Bien, si nosotros deseamos colocar estos arcos pero con medidas ya definidas, por ejemplo, si nosotros queremos definir siempre un radio, nosotros podemos indicarle que tenga un radio de 10 y activar esta casilla. Entonces nosotros podemos ver que en el caso del método de inicio, final y medio ya estaría mucho más definido la opción de el radio y las opciones de punto final y punto medio, ¿no? Entonces, como podemos ver, tenemos la opción de elegir o este arco o este segmento de arco. Pero también debemos recordar que en todo momento estará respetando el radio de 10 unidades. De la misma manera podemos ir configurando la longitud, el ángulo de inicio, la longitud de ese ángulo, ¿sí? Y en qué sentido quieres que se produzca el arco, ¿no? Como en la izquierda o la derecha. Bien. Esas herramientas son específicamente para producir arcos. Si nosotros queremos introducir elipses, ingresamos esa opción y para producir una de estas elipses nosotros tenemos que recordar que el programa nos viene indicando las preguntas o solicitudes que tiene el programa en la parte inferior izquierda. En este caso, si nos indica que queremos colocar una media elipse, nosotros debemos seleccionar un punto y un punto de inicio y un punto final de un eje con el que se va a producir mi elipse. Entonces,
si yo hago un clic en este punto y luego en este otro punto, habré definido dónde está mi eje de la elipse. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver cómo se nos produce nuestra elipse. Si ustedes pueden notar, solamente estaría produciendo media elipse. Bien, en el caso en el que nosotros necesitemos realizar, por ejemplo, el cuarto de una elipse, ¿no? Solamente una cuarta parte de una elipse, entonces, por ejemplo, nosotros debemos igual indicar cuál es el eje de nuestra elipse, y de esa manera se estará produciendo solamente la cuarta parte de nuestra elipse. Bien, nosotros también tenemos la opción de modificar el radio de un arco, el ángulo de un arco o el eje de un arco. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este arco, vamos a modificar el radio de este arco seleccionando el arco que queremos y nos indica hasta dónde queremos modificar para cambiar su radio de este arco. Entonces, de esa manera tenemos total control sobre este arco. También podemos modificar el ángulo de este arco. Entonces, seleccionando la opción de modificación de ángulos de arco, el programa nos indica que debemos seleccionar un elemento. Seleccionamos con el clic izquierdo y pueden ver cómo se estaría modificando ese ángulo de nuestro arco. En el caso en el que nosotros quisiéramos modificar el eje de un arco, seleccionamos la opción, seleccionamos el elemento y podemos ir de esa manera modificando nuestro eje. De esa manera habríamos concluido con todas las opciones de los arcos. Si nosotros deseamos trazar circunferencias, entonces tenemos la opción de Place Circle o Place Ellipse. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros deseamos colocar circunferencias, tenemos las siguientes opciones. En el caso de que nosotros quisiéramos un método basado en el centro, ¿no? Indicando el centro de nuestra circunferencia, indicando el método por el borde de nuestra circunferencia, o indicando directamente el diámetro de nuestra circunferencia. En el caso del centro, podemos ver que si hacemos un clic en este punto, a medida que nosotros vayamos acercándonos o alejándonos, nuestro radio irá cambiando. Colocamos la circunferencia. En el siguiente método estará en función del borde de mi circunferencia, por lo que si yo inicio mi circunferencia en este punto, me indica el programa que identifique el segundo punto del círculo y entre esos dos puntos mi circunferencia estará pasando obligatoriamente. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, en este punto. En el tercer método nosotros tenemos que podemos introducir según el diámetro.
Entonces, si yo hago un clic en este punto, como pueden ver, estoy manipulando el diámetro de mi circunferencia. De la misma manera, si nosotros deseamos que necesitamos los diámetros o los radios ya predefinidos, en el caso de diámetros puedo seleccionar esta celda y le indico la cantidad de unidades que yo necesito para introducir esa circunferencia. Por ejemplo, le digo que tenga 20 unidades. Entonces, el círculo que vaya a trazar, como pueden ver, es de 20 unidades. Lo que me faltaría indicarle es el sentido a mi circunferencia. Entonces colocamos en este lugar. Lo mismo en el caso de los radios. Si yo necesito una circunferencia con un radio de 20 metros o de 20 unidades, perdón, selecciono un punto y en este momento le indico solamente dónde quedaría el sentido a mi circunferencia. Entonces nosotros podemos ir variando entre lo que son los diámetros y los radios, y en los métodos de centro, borde y diámetro. Si yo quisiera, por ejemplo, introducir una circunferencia a partir de su centro con un radio de 20 unidades, entonces yo puedo indicarle en dónde deseo esos círculos. Bien, muchas gracias por ver este video.